En los días pasados le llamamos el denario del Apocalipsis, pero hoy le voy a llamar el denario del apocalíptico. El denario apocalíptico. Bien, vamos a ir con lujo de detalles a un acontecimiento que está por vivirse, está a punto de vivirse, un acontecimiento terrible, hermanos. Y hoy más que nunca la iglesia necesita estar bien comprometida con el Señor. El denario apocalíptico le llamo a este tema, y usted va a ver por qué el denario apocalíptico. Y esto aparece acá en Apocalipsis capítulo 6. Con este tema yo animo a los amigos, a los hermanos que ya han venido a Cristo y que llevan la palabra, pero lamentablemente solo llevan la palabra, pero no llevan la unción. Es necesario que llevemos la unción del Espíritu Santo. Es necesario, hermanos, que no solamente llevemos la palabra. Les contaba la otra vez un testimonio de un hombre que testificaba acerca de la guerra espiritual, y él contaba que una bruja le mató su hija, pero dice que en el poder de Dios él oró y la hija se levantó, la niña se levantó de los muertos. Yo lo creo. He visto personas que han vuelto a la vida al orar, al clamar. La palabra de Dios dice que vayamos y resucitemos muertos, que vayamos y sanemos enfermos. Ese es el poder que la verdadera iglesia tiene. Y cuando yo meditaba en aquel testimonio de aquel hombre, Dios me hablaba y me decía: ese es tu consiervo. Esa es la iglesia que yo quiero, la iglesia que tenga el Espíritu Santo. Y me mostró a otro predicador muy famoso, de renombre aquí en Guatemala, se acaba de ser famoso, y me dijo: pero ves, aquel solo bulla hace. ¿Sabe por qué? Porque estos solo preparan lo que van a decir. Y nunca, hermano, están en oración o en ayuno delante del Señor Jesucristo. Están vacíos. Y hay mucha gente que está, hermano, llevando la palabra, pero no solo basta llevar la palabra, sino que hay que cumplirla para tener la unción del Espíritu Santo. No solo basta decir: soy cristiano, soy evangélico, me entregué a Dios, y no vas a poner por obra lo que dice la palabra del Señor Jesucristo. Porque si supiera las cosas espantosas y feas que vienen sobre el mundo entero, viene espanto, viene un espanto, un mover terrible sobre la faz de la tierra. Y hoy más que nunca, aquel que va torcido hoy debe enderezarse. Aquel que va caminando mal hoy debe enderezarse, porque viene un movimiento mundial. Los ricos más grandes del mundo están planeando, hermano, algo terrible sobre la faz de la tierra. Siempre lo hemos oído desde años atrás. Se entendía que para que entrara el nuevo orden mundial era necesaria una pandemia, decían los poderosos. Y hoy ha entrado la pandemia y algunos han tenido un quebranto financiero terrible, pero aún se ha mantenido las finanzas, el alimento y todo. Pero ¿cuál es el propósito de los poderosos de este mundo? El propósito es empobrecer al mundo para que entre un nuevo orden mundial. Y para esto se está planeando un ataque cibernético. Un ataque cibernético a todo el mundo, donde van a detener el producto, van a detener la gasolina, van a detener los alimentos, van a detener, hermano, al mundo entero. Van a hacer un paro tremendo de productos.
Y cuando, hermano amado y amigo, cuando suelten nuevamente el producto, los precios se van a disparar, que va a ser un espanto terrible, que muchos van a buscar el suicidio, muchos van a buscar la muerte. Y esto se aproxima un terrible movimiento, un apagón tremendo, donde quitarán los hospitales. Se aproxima un simulacro, dicen ellos. Bien, ¿cuál es el propósito aquí? El propósito es dañar los productos, dañar los precios, para que la humanidad se quede sin dinero y entonces comience el control del anticristo. Por eso la iglesia del Señor debe estar preparada, debe estar dejando la mentira, el adulterio, la fornicación, la avaricia, porque viene un nuevo orden mundial, viene un nuevo gobierno mundial, y esto es lo que motiva a cada ser humano que oye que la iglesia tiene una gran esperanza, una esperanza grande, pero necesita llenar los requisitos, estar capacitada para entrar en ese arrebatamiento. La única salida es el arrebatamiento de la iglesia y estar sometidos, así como estaba Elías, así como estaban los siervos del Señor. Esa es la única salida, hermano y amigo. Dejar el pecado, dejar la hipocresía. Da tristeza ver a grandes hermanos conocidos que se vuelven atrás cuando hoy el tiempo está cerca, cuando hoy el tiempo se acerca. Se pierden por una mujer, se pierden por unas monedas, se pierden, hermano, por unos 5 minutos de placer. Dios mío, la gente está loca. Si supieran lo que viene a la tierra, lo que va a sacudir a la tierra. Escrito está ahí bíblicamente que viene un terrible acontecer. Vamos a Apocalipsis capítulo 6. Dice la palabra acá en Apocalipsis capítulo 6, versículo 6: y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Oiga lo que dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 6. Juan está oyendo una voz que decía: 2 libras de trigo por 1 denario. 2 libras de trigo por 1 denario. ¿Con qué se hacía tortillas en el tiempo antiguo? Con el trigo. El trigo era comestible. Hoy la maseca lo ha sustentado. Hoy vemos que se sustenta con el maíz. En algunos lugares todavía con trigo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Pero dice 1 denario, aparece el denario apocalíptico. Aparece el denario apocalíptico. Solo 2 libras por 1 denario. ¿Qué valor tenía el denario en el tiempo antiguo y qué valor tendrá esta profecía en este tiempo que estamos viviendo? Juan oye, y cuando pasa este acontecer del jinete del caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza, mire, la balanza sirve para pesar los productos que se comen, los productos como todo aquello que se come, el grano, el frijol, el maíz, el arroz.
Pues viene este jinete del caballo negro y trae una balanza en la mano. Y Juan oye algo importante aquí para estos tiempos finales. Y le dice: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. La cebada era la bebida comestible como lo es hoy el café, el agua pura. Y esto se pondrá caro. 2 libras de trigo por 1 denario. Veamos el valor del denario en aquellos tiempos. Veamos el valor del denario en aquellos tiempos, mis queridos amigos y hermanos. Viene algo espantoso, hermano y amigo, y usted todavía piensa en seguir así, seguir acomodado, seguir pecando, un cristiano solo de nombre. No, no es así la cosa, mis amados. No es así la cosa. 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada, lo más mínimo, lo más sensible, sencillo, costará 1 denario. Imagínense, ¿qué es 1 denario? Allá en Mateo capítulo 22 nos muestra cuál era el valor del denario. ¿Y cuál sería ese valor en este tiempo, querido amigo, querido hermano? Por eso vale la pena estar bien a cuentas. Porque viene un hambre terrible, lo he predicado desde hace tiempo, viene una hambruna terrible. Los productos se van a disparar de una manera terrible. Allá en Mateo capítulo 22, versículo 5 dice la palabra, hermano amado, bendito sea el nombre del Señor. Mateo capítulo 20, versículo 2. Mateo capítulo 20, versículo 2. Comparemos Apocalipsis 6:6, dice 2 libras de trigo por 1 denario. 1 denario, solo se comprarán 2 libras de trigo. Comparemos Mateo capítulo 20, versículo 2. Dice el versículo 2, y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. 1 denario era lo que se ganaba al día en los tiempos antiguos de Jesús. Oiga bien, pero como el Apocalipsis está para estos tiempos, o sea que 2 libras de trigo solo compraría una persona que gana 100 quetzales al día para nuestros tiempos. Los 100 quetzales o los $100 que usted gana en Estados Unidos, el sueldo del día, eso sería el denario para nuestros tiempos. Dios mío, ¿pero qué se compraría? 2 libras de trigo por 1 denario, dice. Hermano, los precios se van a disparar. Vienen días, hermanos, según la Escritura, según la profecía, nos está diciendo que vienen días espantosos en el que el dinero no va a alcanzar. Si con 1 denario un jornalero comía en aquellos tiempos sus 3 tiempos, oiga bien, viene un día terrible y catastrófico sobre la tierra, en que si usted compra, así aproximadamente yo hago un tanteo, que el ser humano aquí en Guatemala o los países, lo del día no le alcanzará para nada, ni para un tiempo de comida, porque aquí aparece 6 libras de cebada, como es lo comestible del fresco. Las aguas de fresco que usted hace, el café que usted hace, también subirá de precio, imagínese.
Ay, Dios mío, algo terrible está a punto de pasar. Y esto ya lo están planeando, este es un plan mundial que viene. ¿Cuál es el propósito? El propósito es dejar sin finanzas al ser humano para que entre un gobernante mundial y aplique el sello de la bestia para que el hombre venda su alma al mismísimo infierno. Por eso conviene que la iglesia esté preparada. Aquí vemos que si esto comienza a acontecer, aquí en Guatemala usted no podría comer ni con 700 quetzales diario. Esto sería un trauma terrible sobre la paz de la tierra. Que lo sencillo que era el trigo, como lo es el maíz ahora. Imagínese, con un denario solo se comprarían 2 libras. Que lo sencillo que era la cebada para consumir los líquidos. Llegaría a costar en aquel tiempo un denario por 6 libras, imagínese. El salario de un día no alcanzaría ni para comprar maíz o maseca o lo comestible, pan. No se saciaría el ser humano, habría un hambre terrible. Y para aquellos que no tienen un salario, ¿qué sería? Habrá una mortandad tremenda, más fuerte que la pandemia. Más fuerte, hermano, que lo que pasó en el año 2020, y esto viene. Planean un ciberataque. Planea el mundo, hermano, esto, algo terrible, algo nunca oído antes, se está oyendo hoy. Tal vez usted dice, pero ¿qué es eso? Un ataque cibernético es aquello que una agrupación o asociación de hombres intelectuales que están planeando parar los productos en todo el mundo. Viene algo terrible. Usted lo está viendo, hermano, viene algo terrible. Quieren dejar al mundo descomunicado. Usted se está dando cuenta que las políticas del WhatsApp ya no son iguales. Tienen que usted aceptar las políticas, si no, pues dice que esto va a ser limitado. Por un tiempo tendrá usted el WhatsApp nada más. Le van a eliminar la plataforma de su muro en Facebook. Usted va a salir de las plataformas. Estos son ya ataques cibernéticos, donde le ponen mucha política para que el hombre lo sienta duro y no acepte y quede incomunicado. Quede incomunicado, imagínese. Esto es lo que viene, hermano. Viene un ataque terrible sobre el mundo entero. Está empezando por los teléfonos, quieren dejar incomunicados los teléfonos. Están empezando por el petróleo, la gasolina, quieren dejar inmóviles los carros, la energía eléctrica. Viene algo terrible donde el hombre no va a poder sobrevivir en esta tierra. Por eso vale la pena estar preparado, porque la única salida es el arrebatamiento de la iglesia. Ahí aparece otra palabra. Aquí estamos viendo que el denario era el pago de un jornalero al día. Ella dice, hermano, viene algo terrible, que no se va a poder comprar más que solo 2 libritas de trigo con un denario. Trabajarás todo un día entero para ganar lo que son 2 libras de producto para comer. Hermano, esto es terrible, esto es espantoso. Pero aquí también el Señor da una salida en el Apocalipsis. Hay una salida, hay una noticia buena que yo le traigo, pero esa es la muy difícil, muy buena de oírla y muy difícil de hacerla para los hombres, porque los hombres aman el pecado, aman la maldad, aman los placeres, aman una vida barata, aman una vida de entretenimiento, mientras que con un denario se van a comprar 2 libras de trigo y 6 libras de cebada. Dios da una orden. Dios da una orden acá y dice, pero no dañes el aceite y el vino.
no hablaba de aceite literal, no hablaba de vino literal. No dañes el aceite y el vino. Oiga, hay una promesa para aquel que es inteligente, para aquel que quiere guardarse, para aquel que quiere librarse de todo esto que viene. Yo y mi familia, mi hijo y yo y mi esposa, si queremos librarnos. Cada día se lo predicamos a la iglesia para que se libre de esto que viene. Estén velando, estén en espera, estén cuidando sus vidas espirituales. Hermano, aquí aparece algo que no será dañado, algo que no será vituperado. Es el vino y el aceite. ¿Qué representa el aceite y el vino? Vea lo que dice Mateo capítulo 25, vamos a ver que aquí hablan el término espiritual, la esencia espiritual de los creyentes, de aquellos que abandonaron una vida de pecado, aquellos que abandonaron una vida de egoísmo, aquellos que abandonaron una vida de religión. Estos serán librados. Ya veo, vale la pena. No es solo llevar una vida religiosa, no es solo llevar, hermano, una vida hipócrita a medias, porque así está viviendo mucho cristiano hipócritamente. Está viviendo una vida doblemente, y viene un día terrible en el cual se necesitará estar lleno de Dios. No dañes el aceite ni el vino. Es la orden que Dios le da al caballo negro y a su jinete. No dañes el aceite ni el vino. ¿Qué es esto? ¿Qué es el aceite y el vino? Es el estado espiritual de la iglesia verdadera. Hablo de la iglesia verdadera, no hablo de aquella iglesia charlatana que está solo viviendo de conciertos, viviendo de cantantes invitados, viviendo de emociones porque se cansaron de oír la palabra. No hablo de esas iglesias. Hablo de una iglesia que vive en oración, aquella que dice, está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la convirtieron en cueva de ladrones. Eso es lo que hay en las iglesias hoy en día, ladrones. Gente vacía que lleva la lámpara pero sin aceite. Gente vacía que lleva la palabra pero sin respaldo. Mateo capítulo 25 versículo 8 dice, oiga bien, no dañes el aceite, decía Apocalipsis. Y en Mateo capítulo 25 versículo 8 dice que estaban 10 vírgenes esperando al esposo. 5 de ellas eran prudentes, eran perfectas. Prudente quiere decir estar perfecto. Y 5 eran necias. Estas no eran perfectas en lo que hacían. Así está la iglesia hoy. No somos perfectos. Dice, no sos perfecto en lo que haces. No te estás llenando del aceite de Dios. No hay arrebatamiento para ustedes. No hay levantamiento para ustedes. Ustedes van a beber la ira de Dios en esta tierra. Y dice, no dañes el aceite. El aceite es el sinónimo de aquello que hay dentro del verdadero cristiano. El cristiano que vive la perfección. El cristiano que vive la justicia. Sí, porque ellos solo serán salvados. Aquellos rebeldes que no quieren nada, será duro para ellos. Dice en el versículo 8 de Mateo capítulo 25, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Estas insensatas llevaban sus lámparas pero no tenían aceite. Hay gente que dice ser creyente de Dios, lleva la palabra representa la lámpara. Hay gente que lleva la Biblia bajo el brazo, pero solo la lleva como desodorante, como rolón. La lleva de adorno, la tiene abierta para que al niño no le pegue el mal espíritu en el Salmo 91, pero no la pone por obra el hipócrita. Hay cuántas parejas, hay cuánta descaradez dentro de la iglesia. Insensatas, estas serán dañadas. Estas serán dañadas las iglesias que llevan la palabra pero no la ponen por obra. Todavía somos pecadores, dice. En el verso 9, y mire aquí,
no porque usted tenía palabra, no porque usted tenía mensaje, porque le leían la Biblia, porque le entretenían ahí, usted se va a salvar, no. Estas insensatas por haraganas no llenaban sus lámparas. Querían vivir de los demás de emociones. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no os falte a vosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Dice el verso 10, suceda lo triste, pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo. Y las que estaban preparadas, dice, no las que se estaban preparando. Porque mucha gente tiene en mente que se va a preparar a la última hora. No se puede preparar a la última hora. Aquí usted lo está viendo, estas vírgenes necias, estas vírgenes corrompidas, no se pudieron preparar a la última hora. A la última hora no va a haber oportunidad, señores. La oportunidad para la última hora, esa promesa es para Israel y para las tribus donde no ha llegado el evangelio. Dice la palabra, pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Será un daño terrible para las iglesias insensatas que no tienen aceite. Por eso Dios habla y dice, no dañes el aceite. Habla del aceite, de aquello que tienen los cristianos, los creyentes que cada día toman valor para poner por obra esta palabra que están escuchando. Estos no sufrirán daño, porque si pasamos en tiempo difícil, en el tiempo que los precios van a subir, este va a ser el tiempo como en los días de Elías. Elías, donde quiera que iba, ahí le enviaba carne Dios, ahí le enviaba, hermano, el producto del Señor. Este es el tiempo, yo lo he venido diciendo de años atrás, lo he sentido fuerte en el espíritu. Este es el tiempo que, aunque el mundo esté en una catástrofe de hambre, en un pánico terrible de escasez, la iglesia de Cristo que esté en ayuno, en oración, Dios la va a sustentar. Dios le va a enviar ángeles ahí que le lleven producto. Dice la Biblia que cuando Jesús salió de los 40 días y 40 noches de ayuno, cuando resistió la tentación del enemigo tentador, del diablo, cuando Satanás huyó de él, dice la palabra que venían ángeles y le servían. Jesús levantó su ayuno con comida de ángeles. Oiga bien, este es el tiempo, hermano, mire, que aquel que le teme a Dios será sustentado por las mismas manos literales de Dios, porque Dios dice, no dañes el aceite. Y el aceite es el estado espiritual de los cristianos verdaderos en aquel día. No de los cristianos falsos, de los cristianos verdaderos. Aquellos que se apartan hasta de un chisme. Aquellos que se apartan hasta de una novela, de una película, de una cosa sencilla. Aquellos que cuidan su vida espiritualmente, estos serán saciados. No dañes el aceite. Las vírgenes prudentes no fueron dañadas porque tenían aceite. Vino la oscuridad, vino el pánico, vino el crujir de dientes. Y dice que las que sufrieron el daño fueron las que no tenían aceite. Tenían lámpara, pero no tenían aceite. No basta solo tener palabras, señores. No basta solo leer la Biblia, señores. Es necesario tener un cambio de vida. Y dice que vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mire, este será el daño. En esta terrible hambruna que viene, mucha gente va a clamar, pero será difícil. Será difícil. Se entrará, hermano, a la boda. Para muchos va a ser difícil. Mas él respondiendo dijo, de cierto, digo, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que ha de venir el Hijo del Hombre. Bendito sea el nombre del Señor. No va a haber daño para aquellos que se someten a Dios. Las personas cuando se someten al Señor, hay Espíritu Santo que los ayuda a aborrecer lo malo, a aborrecer el pecado. Por eso dice
que aunque se vuelva, hermanos y amigos, un caos terrible, que solo con el día de salario podrás comprar quizá una librita de frijol, quizá 2 libras de maíz, quizá 2 libras de maseca. Hermano, viene el momento en que no alcanzará lo que ganas, pero Dios está dando promesa. Lo único que tienes que hacer es apartarte del mal para que esté el aceite de Dios en tu vida, porque el que tiene el aceite de Dios no será dañado. Dios lo dice. No dañes el aceite y el vino. Pastor, ¿por qué dice el vino? Te voy a mostrar que esto no es un vino literal. Te voy a mostrar que aquí, en este pasaje, narra que el vino, óyeme bien, es el estado del creyente que permanece en Cristo. ¿Por qué, Pastor Walter? Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículos 5 y 6. Respondemos a la palabra que dice: no dañes el vino. También no dañes al vino. Juan capítulo 15 habla del estado de la iglesia, los que siguen a Cristo, los que siguen al Señor. Estos no serán dañados, los que verdaderamente siguen al Señor, porque muchos dicen que van siguiendo a Dios y van siguiendo a María todavía, van siguiendo al Cristo negro, van siguiendo al Cristo crucificado, pero no ese Cristo que fue crucificado, sino aquel que tienen por ahí, hermano. Así no es la cosa. Las cosas de Dios se llevan bien. No seas insensato, no seas imprudente, porque viene juicio. No dañes el vino, dice. Veamos San Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid. La vid es de donde nacen las uvas, ¿sí o no? La vid es la mata de uvas, ¿sí o no? No dañes el vino, dice. Ya le expliqué qué es el aceite. Y le estoy explicando qué es el vino. Lo que no será dañado. O quienes no serán dañados, que tengan un estado espiritual bien firme. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Jesús dice que es la vid, la mata de uvas, el tallo. Y dice que nosotros somos los pámpanos. Pámpanos quiere decir las ramas del palo de uva. Entonces este es el tiempo que la iglesia debe permanecer, porque Cristo dice: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Quiere decir que lleva mucha uva, mucho fruto. De ahí de la uva sale el vino. Entonces allá Apocalipsis está diciendo que quien lleva el fruto de Cristo, haciendo la voluntad de Él, haciendo, hermano, las cosas como son, este lleva mucho fruto. Aleluya, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Mucha gente va con la palabra, pero va separado de Cristo, no va a poder hacer nada. Sus 100 quetzalitos al día no le van a alcanzar para nada. Sus $100 al día no le van a alcanzar para nada. Viene un mover terrible. La necedad Dios la va a condenar. Aleluya. Dice: porque separados de mí nada podéis hacer. Es necesario llevar el vino, que quiere decir el fruto. Vino quiere decir fruto. En este vocábulo apocalíptico, aceite quiere decir esencia, el Espíritu Santo que esté dentro de los cristianos. Vino quiere decir fruto que lleven los cristianos dentro, el fruto de Cristo, las obras de Cristo, no las obras de la carne, sino las obras de Cristo. Estos serán salvados, no dañes. La solución es ser un verdadero creyente, no un cristiano de paca, un cristiano chafa, un cristiano de labios solamente, sancochado solamente. No, un cristiano bien estable,
Un cristiano bien santo, bien puro, bien perfecto. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará. Y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Santo Dios, el que en mí no permanece. Aquel que dice yo soy pecador todavía, estamos en Cristo pero somos pecadores, no estás permaneciendo en Cristo, porque si permanecieras en Cristo, tuvieras el fruto, aleluya. Eres un cristiano acomodado, porque así te han dicho tus pastores, así te han dicho los evangelistas, no, te mintieron. Es necesario permanecer en Cristo, porque el que no está en Cristo será echado fuera. Mire, sus 100 quetzalitos no le alcanzará para su comida de un tiempo. Tendrá que tener unos 1000 quetzales para comer diario. Dios mío, Dios eterno, viene un mover terrible. Pero más sin embargo, los que tienen el vino, los que tienen el aceite, vino quiere decir fruto de Cristo, porque Cristo es la vid y nosotros somos las ramas. ¿Y quiénes dan las uvas? Las ramas, pero estando en Cristo. Pero el que está separado de Cristo no puede echar fruto, no puede santificarse, es pecador todavía, adúltero, fornicario, no le tiene respeto a Dios, es mentiroso, es estafador, mediocre, no le tiene respeto a Dios, no tiene fruto, no tiene el aceite, por eso sufrirá los daños, por eso sufrirá lo terrible. Y no, pastor, pero yo tengo dinero, sí, pero tu dinero no te va a alcanzar. Viene el momento en que vas a desear comprar y no haber para comprar, porque las autoridades políticas y astutas tendrán retenido el producto para que la gente acepte un nuevo orden mundial, acepten un anticristo en esta tierra y vendan sus almas al diablo. Y entonces, hermano, porque mire, ese es el propósito del diablo. El propósito del diablo es que tú te quedes con el anticristo y sufras una gran tribulación. Pero el propósito de Dios es no dañar al aceite y al vino. Va a guardar a sus hijos, va a guardar a los que son suyos. Entonces te estoy explicando, no dañes el vino y el aceite. No dañes el vino y el aceite. No basta solo llevar la palabra, sino que basta tener adentro al Espíritu Santo y llevar esta palabra. No basta solo decir que sos cristiano, sos de la vid, pero no eres rama, estás separado de Cristo. Aquellos que están separados de Cristo, que llevan un evangelio a medias, un evangelio mediocre, lo van a lamentar. Va a ser terrible, pero aquellos que tienen la esperanza en el Señor, hermano, aquellos que tienen, hermano, la esperanza en el Señor, aunque venga algo terrible, hermano. Aunque venga algo terrible a la tierra, estos comerán, estos serán saciados por ángeles, vive Jehová, en cuya presencia estoy, y sé que van a haber milagros terribles, tremendos, que aunque el mundo esté en una catástrofe, en una psicosis, la iglesia del Señor estará guardada mientras Dios todavía no la levante. Será guardada, será protegida, será librada de estas cosas. Aquel que esté en ayuno ni va a sentir, hermano, ahí mismo Dios lo va a saciar. Y cuando tenga hambre, Dios le va a enviar ángeles. Pero necesitamos llevar un evangelio de verdad, un evangelio no mediocre, un evangelio que cambie, que se vea la diferencia. Pero hoy en día no, hay tanta hipocresía, hay tanta maldad, hay tanta perdición que los hombres se llaman cristianos solo porque lo dicen por ahí. Están en Estados Unidos, dejaron una mujer en Guatemala, ya tiene otra mujer el viejo, y vas a lamentarlo. Por eso no te querés venir de Estados Unidos, porque tenés otra mujer. Hay quienes que dejaron mujer aquí, ya están haciendo de las suyas, y son pastores, son evangelistas, eran cristianos, eran evangélicos, pero viene el día que se te va a caer ese orgullo. Así que arrepiéntete ahora, Cristo viene. Padre y buen Dios, he dado tu palabra, Señor. No dañes el vino y el aceite. El vino es el fruto, Señor, que tenemos que dar en ti, Señor.
El aceite es tu Espíritu, Señor, que llena esta palabra, que llena, Dios mío, nuestras vidas. Padre, gracias porque hemos dado tu palabra, hemos dado tu mensaje, Señor. Ayúdanos, ayúdanos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, ayúdanos, Padre, a ser diferentes, a ser fieles, a ser santos, porque tú eres Dios Todopoderoso. Padre, gracias. Aleluya. Hermano y amigo, si quieres reconciliarte, reconcíliate. Eso está cerca, Cristo viene. Cristo viene, aleluya. Es necesario ir por la vida, salvar el alma, salvar el corazón, salvar nuestra vida de estas cosas que vienen. Oh, aleluya. Padre, gracias. Santifica, purifica, Señor, al que oye tu palabra, al que oye tu mensaje. Santifica, Señor, aleluya. Aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Gracias, Jesús, por los que escuchan tu palabra. Aleluya, Padre.